Buenas tardes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia a la conferencia Tributación Fiscal con Perspectiva de Género. Saludamos a quienes siguen la transmisión por Internet y agradecemos a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana que nos acompañan. Damos la bienvenida también a la doctora Agustina O'Donnell, jueza del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina, doctora en Derecho Fiscal por la Universidad de Buenos Aires y autora del libro Derecho de Acceso a la Información Pública y Secreto Fiscal. ¿Es posible un secreto fiscal más democrático? La información tributaria como insumo en las democracias, de calidad en la obra del profesor Guillermo O'Donnell y nuestra ponente del día de hoy. Asimismo, saludamos a la magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez, integrante de la Sala Superior de la Junta de Gobierno y Administración y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, que nos dará un breve mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, magistrada. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles a todas las personas que nos acompañan en esta, conferencia, plática, reflexiones tan interesantes que nos va a compartir la doctora Agustina O'Donnell. De verdad es un honor para nosotros contar con la presencia de Agustina, colega, magistrada, jueza del Tribunal Fiscal de la Nación de Argentina, pero sobre todo una amiga con quienes hemos tenido grandes coincidencias en estos temas, impulsando temas de derechos humanos, una gran aliada impulsora de los derechos de las mujeres y que el día de hoy nos va a compartir algunas reflexiones en torno a la tributación con perspectiva de género. Como todos sabemos, la política fiscal definitivamente impacta en las vidas de las personas y no de la misma forma, sobre todo para quienes viven en situaciones de desigualdad estructural. Yo diría que las políticas tributarias podrían favorecer tanto el bienestar de las personas o, en su caso, incrementar sus cargas económicas, inclusive también acentuar la desigualdad en que viven las personas. Y como lo ha dicho Oxfam, que es la Organización de Ayuda para el Hambre, que fue creada por allá en 1942 en Oxford, por la Universidad en Inglaterra, Oxfam ha señalado que las políticas fiscales que no fomenten una transformación en las relaciones de género no son justas. Por ello es importante avanzar hacia una política fiscal justa, tanto en lo que se refiere a la erogación, es decir, al gasto, como también en el ingreso, es decir, en la recaudación del gasto público. Y esto implica que desde el diseño de las políticas públicas se tengan claro los efectos diferenciados, es decir, tanto efectos directos e indirectos, sobre todo en la vida de las mujeres y de los hombres, considerando que las normas jurídicas, sobre todo estas políticas tributarias, se dan de acuerdo a los roles estereotipados, es decir, a los roles de género que continúan desempeñando prioritariamente en la sociedad. Por un lado, las mujeres en su, digamos, rol de cuidadoras, los trabajos de cuidados, y los hombres como proveedores o como, digamos, esos agentes económicos productivos que se consideran como, digamos, el objeto ideal de estudio de las políticas públicas. Quiero decirles, por ejemplo, en nuestro país, en México, se ha comentado, o sea, ya se ha documentado que el promedio de incidencia del impuesto sobre la renta en los hogares que son encabezados por mujeres es, digamos, como casi del 21% de los ingresos brutos. Es decir, las mujeres destinan 21 pesos de cada 100 pesos que ganan a precisamente contribuir al ISR. En cambio, en los hogares encabezados por hombres, el promedio del mismo impuesto es del 16%. Yo me podía pensar, si tenemos estadísticas que las mujeres son las que menos ingresos tienen y las mujeres inclusive también más contribuyen al IVA, porque son las que destinan más parte de sus ingresos para adquirir bienes y servicios para, digamos, satisfacer las necesidades de la familia. Bueno, ¿cómo es que hay estudios que también refieren que son las que más contribuyen a ISR? Pues sí, efectivamente, quiero aclarar por ciertos, digamos, deciles o posiciones dentro de esta pirámide de donde se ubican las personas de acuerdo a los ingresos. Y sí, las mujeres que ocupan esos cargos contribuyen también más al impuesto sobre la renta.
Pero bueno, yo sí quisiera destacar que la desigualdad económica de las mujeres es un factor que debe ser también considerado cuando hablamos de justicia fiscal o de política fiscal, porque los beneficios que se otorgan, por ejemplo, a empresas que tienen capitales, al final de cuentas no favorecen a las mujeres porque no son las mujeres las que en mayor medida poseen o dirigen las empresas, aunque por otro lado sí suelen ser las mujeres dependen de los programas sociales, precisamente para completar su gasto familiar. Yo estoy mencionando estos aspectos que me parecen interesantes y sí requerirían un análisis, digamos, completo de cada aspecto. Pero lo menciono para tener un panorama general de por qué el tema tan importante que nos va a presentar Agustina. Y ya lo hemos dicho, hay menos mujeres al frente de las empresas. De hecho, el 31% de mujeres son las que ocupan los puestos de alta dirección, de acuerdo con la OCDE. Y también hay más mujeres en el mercado laboral informal. 51% de las trabajadoras, de las mujeres, trabajan por cuenta propia porque requieren horarios flexibles o ventas por catálogo, porque quieren con las trabajos de cuidados, tanto de los hijos como de los adultos mayores o de las personas o discapacidad. Por ello, la importancia de una política fiscal que incida tanto en la distribución de los recursos entre mujeres y hombres, en atención a lo que llamamos este enfoque interseccional, es decir, el origen étnico, si tiene alguna discapacidad, orientación sexual, cuestiones que impiden definitivamente o todavía dificultan más a las personas alcanzar, digamos, autonomía financiera y en su caso económica. Yo considero que los presupuestos que han sido diseñados con perspectiva de género definitivamente favorecen la redistribución de la riqueza y pueden contribuir sustancialmente a eliminar los obstáculos, digamos, obstáculos estructurales que afectan desproporcionadamente principalmente a las mujeres o a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y me refiero principalmente a aquellas que se dedican al trabajo del hogar y de cuidados. Y considerando también que las personas mayores de 12 años que participan en el trabajo del hogar, de acuerdo con el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de aquí de México, que hace, digamos, mediciones con esta información de las personas, de acuerdo con el INEGI, este instituto de mexicano, las mujeres dedican en promedio casi 30 horas a la semana a los trabajos, digamos, no remunerados y 12 horas, me refiero a trabajos de cuidados no remunerados. Por un lado, trabajos del hogar y otro son los trabajos remunerados, es decir, las mujeres dedican más tiempo que los hombres. De hecho, 18 horas más al trabajo del hogar y 6 horas más que los hombres a los trabajos de cuidados, me refiero por semana, de acuerdo a lo que hace a esos estudios. Y también en nuestro país tenemos un instituto, es el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el encargado de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el país. También de acuerdo con INMujeres, el valor generado por el trabajo no remunerado en los hogares como porcentaje de PIB, que es el Producto Interno Bruto, es, digamos, el rey de los indicadores. El trabajo de hogar y de cuidados representa casi, bueno, 26.3% del PIB. Y este realmente es superior al de otras actividades económicas como el comercio y como la industria, que representa el comercio, digamos, casi el 20%, la industria manufacturera 18% y los servicios educativos casi el 4%. Entonces vemos la relevancia del valor que genera los trabajos de cuidado y de, bueno, trabajos domésticos no remunerados. Este es el valor importante de esto. Y no obstante el valor de estos, el trabajo del hogar y de cuidado sigue siendo ignorado, aunque de este trabajo realmente depende la permanencia de la sociedad
mantener las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Implica trabajos no solamente en el hogar y de cuidados, de limpieza, trabajos de alimentación, cuidados médicos, son indispensables para que cada quien pueda, digamos, desarrollar los proyectos de vida. Por lo que, no obstante, sigue siendo un obstáculo para las mujeres que lo realizan. Digo para las mujeres porque de acuerdo a los estereotipos que comentábamos son a las que se les ha asignado estos roles sociales. Pues a veces es imposible para muchas, digamos, sortear, franquear estas situaciones que ya que les quita, digamos, tiempo o libre disposición del tiempo y autonomía en las, digamos, actividades de las mujeres. Bueno, y yo diría que definitivamente esto se agrava cuando las mujeres viven en situación de pobreza. Y además, sabemos que con frecuencia las mujeres son forzadas, incluso por las familias, por las parejas, a figurar como titulares de empresas que simulan operaciones factureras. De hecho, en el país hay mujeres que han sido privadas de la libertad por estas situaciones de, digamos, figurar como, digamos, responsables de estas empresas que, digamos, realizan actividades ilícitas. Y por supuesto que no son las beneficiarias de las ganancias de estas empresas y definitivamente constituyen actos de violencia psicológica y violencia económica. Por ello me parece muy importante aprovechar esta oportunidad para que de la mano de la doctora Agustina O'Donnell se nos recuerde que no hay políticas públicas neutrales, ¿verdad? Por lo que todas las políticas, incluidas las políticas fiscales, están inmersas en un sistema sociocultural que parte de la división sexual del trabajo. Hablamos de los roles, de los roles de género. Y por tanto, ahí viene la subordinación y exclusión de las mujeres en diversos espacios, lo que genera un impacto diferenciado de las normas o de las políticas públicas y que definitivamente es adverso para las mujeres, aunque de las mismas políticas públicas y normas jurídicas se trata. Es decir, hay un impacto diferenciado, por ello es importante analizar la neutralidad de las normas. Y aquí es donde hablamos y resaltamos la importancia de incorporar también la perspectiva de género, no solamente cuando nosotros resolvemos asuntos jurídicos, sino también en las políticas públicas. Y en el caso concreto, es muy importante tener claro que en los sistemas tributarios sería, digamos, muy valioso para cambiar las condiciones de vida real de las personas, sobre todo de las mujeres, que se incorpore la perspectiva de género como parte del análisis, ¿verdad? En estas definiciones fiscales, sobre todo para que no se refuercen patrones y estructuras que reproducen la desigualdad, por un lado, y por otro lado, que se reduzca la brecha de género mediante el diseño, digamos, correcto de los sistemas tributarios, lo que nos va a permitir también saldar la deuda histórica que se tiene con millones de mujeres que diariamente contribuyen al país desde las, digamos, desde las sombras del trabajo doméstico y de cuidados y del desarrollo y que contribuyen al desarrollo, contribuyen a la prosperidad de nuestro país. Por ello, la importancia de este tipo de, por un lado, destaco lo de los trabajos de cuidado, pero también que se tenga claro que el impacto que tiene en la vida de las mujeres y de los hombres, la forma en la que se diseñan las políticas tributarias. Por ello, la importancia de las reflexiones que nos va a compartir la doctora Agustina O'Donnell, que es especialista en estos temas allá en Argentina, y para nosotros va a ser muy importante no solamente escuchar sus puntos de vista, sus experiencias en aquel país, sino también la visión que se tiene por parte de una juzgadora especializada en esta materia, que no solamente en los casos concretos, en los juicios, ha tenido la oportunidad de observar el impacto diferenciado de en la vida de las mujeres y de los hombres de estas políticas fiscales, de las normas fiscales, sino también abre, digamos, vislumbra un escenario y caminos para que todas las autoridades en el ámbito de la competencia empecemos a ver los temas con perspectiva de género.
Yo solamente agradezco a la doctora Agustina O'Donnell que nos haga el honor de estar con nosotros y que y estamos listos. Ya para concluir, le digo que estamos listos y con muchas ganas de escuchar lo que nos tenga que compartir acerca de una tributación, una verdadera tributación con perspectiva de género. Adelante, doctora Agustina O'Donnell, y de nuevo, gracias y bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La agradecida soy yo por estar en este espacio que desde hace unos años ya que vengo siguiendo, ¿no?, a la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Federal con mucha admiración. Les confieso que como jueza del Tribunal Fiscal de la Nación hemos intentado copiarlos algunas de las acciones. La magistrada lo sabe, así que también lo puedo decir públicamente. Le he pedido permiso porque es realmente una comisión ejemplar cuando se trata de poner en práctica y no dejar solo en palabras, ¿no?, lo que uno cree en relación a lo que debe ser la perspectiva de género en las sentencias, pero también dentro de los ámbitos de trabajo, ¿no?, de cada uno. Y bueno, y justamente en estos días el tribunal recibió un premio muy importante aquí en Argentina, que lo da una fundación que siempre está, se llama la Fundación Flor, que promueve la diversidad. En diversidad engloba a las mujeres y también a las personas con discapacidad. Y la verdad que fue un reconocimiento muy importante, y lo cuento aquí porque muchas cosas las hemos emulado de la comisión en relación a la inauguración del lactario, de capacitaciones en temas de género y de violencia, la implementación de protocolos, ¿no?, internos para los empleados y sobre todo para las empleadas y para todos los agentes del organismo en relación a cómo actuar en un caso así. Bueno, un montón de acciones, la conformación de comisiones paritarias, en fin, y pretendemos seguir avanzando un montón en la medida que se puede seguir haciendo. Así que para mí es realmente un verdadero gusto y casi un sueño estar pudiendo hablar aquí, platicando aquí con ustedes. Mi agradecimiento personal a la magistrada, con la que sí, cada tanto virtualmente o menos presencialmente nos encontramos, y cada vez que nos encontramos nos ponemos a compartir nuestras apreciaciones, y yo aprendo mucho de ella en relación sobre todo esto, ¿no?, ver a la política fiscal como una herramienta de justicia social en el sentido de logro de esos muchos compromisos que nuestros estados han asumido en materia de derechos humanos, y que en países como Argentina, México y muchos otros de la región, por supuesto, la falta de cumplimiento de esos derechos, y hablo de mujeres en este caso porque es el conversatorio que nos convoca, falta mucho por hacer, falta mucho por cumplir, faltan muchas mujeres con sus derechos esenciales por reconocer. Por empezar, me vino muy bien la introducción de la magistrada, así que me va a permitir avanzar por ahí en algunos temas en el tiempo que tengamos, respecto a el largo listado de brechas, ¿no?, que tienen las mujeres en relación a su trabajo, ¿no?, y en cuanto a esos rankings que lamentablemente encabezamos cuando se trata de somos las mujeres las que estamos más sobrerepresentadas en el trabajo informal, en el trabajo peor pago, en el trabajo más precario. Y todo esto tiene un claro impacto, o sea, esa brecha laboral tiene un claro impacto en materia tributaria, porque somos mujeres con menor capacidad contributiva, ¿no? O sea, somos mujeres a las cuales un impuesto, como decía la magistrada, que es el impuesto al valor agregado al consumo, claramente en la mujer vulnerable, en la mujer a cargo del hogar, a cargo de los hijos, a lo mejor también algún adulto, ¿no?, en la casa, esas situaciones muy típicas en la región, ya medidas, ¿no?, y medidas por los diferentes institutos de estadísticas, ¿no?, el crecimiento de la monomarentalidad también es una característica muy propia de la región. Algunos países, recuerdo que en Honduras, creo que era Honduras o Guatemala, excedía con creces el 50%, es decir, de hogares monomarentales, es decir, donde hay una mujer
a cargo de, como jefatura de hogar, aunque es un término algo antipático, me gusta seguir hablando de jefes y jefas de hogar, pero bueno, con hijos y con hijas, y a veces quizás también con algún otro familiar a cargo también, ¿no? Y esto también tiene repercusión en los tributos a la renta, y bueno, en Argentina tenemos también tenemos impuestos patrimoniales, ¿no? Impuesto que grava patrimonio de las personas humanas, no hay en todos los países, y ahí las mujeres estamos totalmente subrepresentadas, ¿no? O sea, cuando estadísticamente también se mide cómo se componen las nóminas de contribuyentes en esos dos gravámenes, ¿no? El impuesto a la renta, las ganancias, y en el impuesto patrimonial de Argentina, y las mujeres hasta hace unos años éramos menos del 20%, el 22%. Hoy en Argentina ha habido una gran reforma en el impuesto a la renta de las personas, con lo cual que ha reducido aún más la masa de contribuyentes sujetos al impuesto a la renta personal, ¿no? A la renta laboral, es decir, a los que están en relación de dependencia o en nóminas, con lo cual deben ser menos mujeres, ese porcentaje que les digo, el 20 debe ser aún más pequeño todavía, y en los impuestos patrimoniales también, ¿no? Y eso tiene que ver con que las mujeres generalmente no tienen un empleo formal, ¿no? Estadísticamente hablamos, ¿no? No tienen empleo formal, y cuando tienen sus ingresos no alcanzan, ¿no? Para ser contribuyente de lo que el legisladora entiende es una capacidad contributiva gravable en el impuesto a las ganancias, y por ende, como no tuvo una remuneración o no tiene una remuneración que le permita generar un ahorro y por ende generar un activo y de allí un patrimonio gravable, tampoco estamos representadas cuantitativamente en el impuesto patrimonial, ¿no? Donde estamos totalmente sobrerepresentadas las mujeres es en el impuesto al valor agregado, y esta es una nota común en todos los países también, ¿no? Y una nota común y un problema, ¿no? Claramente, que se presenta en todos los países de la región, la enorme representatividad que tiene ese impuesto, ¿no? Y cómo recae en mayor medida en las mujeres, que son las que hacen esos consumos de las casas, ¿no? Entonces, bueno, esto en este contexto, de allí es que es muy importante, o bueno, creo que en eso tenemos mucha coincidencia con la magistrada, y sobre todo en el rol que nos toca en impartir justicia, ¿no? En cómo llevar estos principios y estas convicciones también a la hora de impartir justicia, y bueno, y cómo también un poco traer los temas a la mesa o a las diferentes mesas, ¿no? Para que eventualmente, yo creo, varias conductas. Me dijeron, bueno, ¿qué te gustaría después cada vez que hablas en un conversatorio? Bueno, por supuesto que se reformulen las políticas públicas, ¿no? Ese es como un deseo que uno diría, bueno, habiendo un determinado problema, estando el problema medido, es decir, siendo un problema oficialmente declarado, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres acceden con mayor dificultad o acceden menos en cantidad también, ¿no? Al mercado formal de trabajo, bueno, a continuación deberían venir esas políticas públicas que tratan de corregir esa distorsión, de modo tal que se permita a las mujeres también contar con un empleo formal, que implica contar con una remuneración y por ende poder hacer, como decía la magistrada, un plan de vida, hablo en Argentina, ¿no? Pero un plan de salud implica contar con un aporte a lo que después va a ser una pensión, ¿no? Porque también dentro de las brechas, cuando uno habla de brechas, habla dentro de la población activa, pero también esa misma brecha se da luego en la población pasiva, ¿no? En las personas ya en jubilación. ¿Se escucha bien? Bueno, porque me había quedado congelado una de las imágenes. Entonces, de ahí la importancia también de medir. La magistrada, acá decimos a los magistrados decimos doctores también, dio muchas cifras de Oxfam, o sea que también son cifras muy representativas de la región, las dio por supuesto referidas a México, pero
son cifras que son muy parecidas a las de Argentina, son parecidas a las de Colombia posiblemente, quizás se acerquen a las de Costa Rica. Y en esto también es interesante que esta visión de la tributación con cierta perspectiva de género, o tratando de encontrarle los presupuestos amigables al género, es una acción que se está dando en muchos países a la vez, ¿no? Al mismo tiempo, por supuesto por la gravedad del tema y por la necesidad. Esto no es un hobby, claramente, ¿no? Sino que el problema que hay detrás es grave. Y bueno, y México, Argentina, Colombia, quizás también, son países bastante referentes, por lo menos por activos, ¿no? Por estar haciendo cosas, por estar dictando sentencias, por estar involucrándose, ¿no? Bueno, también Uruguay, Chile, por supuesto, no es mi idea dejar a nadie, pero digamos que esta es una acción que se está dando bastante en comunidad en la región, ¿no? Esta idea de, bueno, hay que hacer espacio también dentro de la agenda de los problemas que tienen estos países. Bueno, este también es un problema, ¿no? Yo muchas veces me encuentro quizás en discusiones o en conversaciones, ¿no? Diciendo, bueno, este no es un problema de las mujeres, es un problema de pobreza, ¿no? Que es lo que caracteriza lamentablemente a nuestra desigualdad tan estructural de este costado del planeta. Pero es que el tema es que la pobreza es muy femenina, o sea, este fenómeno de la feminización de la pobreza que también está medido. Y creo que eso justifica también ocuparse y hacerlo especialmente en relación a las mujeres, ¿no? Sí es un tema de pobreza, pero es que la pobreza mayormente es femenina, ¿no? Hablo de Argentina y de acuerdo también a mediciones. Coa, voy a probar de compartir si les parece, había armado un pequeño... Coat, si estás por ahí, trato de compartir, si no, no importa, pero los tengo un pequeño, ¿cómo se llama? PowerPoint, con algunas imágenes. Pero algo que dijo la magistrada que me parece también fundamental, que es un poco el puntapié, ¿no? Porque si no tenemos claro o no estamos convencidas del... ¿Querés que pruebe a ver si puedo compartir? Ay, no. ¿Qué es lo que a mí me parece que es la clave y es lo que permite hacer una verdadera depuración y lectura muy minuciosa de nuestros ordenamientos tributarios? Que es esta idea de la falsa neutralidad de los sistemas normativos en general. De esto escribe y habla mucho Alda Facio, ¿no? Una autora feminista, una jurista feminista que se ha ocupado mucho de desmistificar esto de que aunque la ley no discrimine expresamente, ¿no? Las mujeres pagarán de impuesto a la renta el 30% y los varones o los hombres el 20%, eso no quiere decir, eso sería una discriminación muy expresa, ¿no? Y muy burda y muy atípica en un sistema democrático, ¿no? Es decir, si la desigualdad consiste en buscar ese tipo de discriminaciones, posiblemente no se encuentren, o se encuentren pocos. Me cuesta afirmar de que no existan, sobre todo porque el régimen argentino tributario tiene una bastante explícita, pero me atrevería a decir que no hay tantas, ¿no? O sea, la desigualdad entre hombres y mujeres no se da tanto en el texto de la ley, sino en su aplicación o en lo que no está, ¿no? En la falta de consideración de algunos temas vinculados a la forma en que las mujeres desarrollan sus actividades o sus necesidades, o en lo que las diferencia de los varones, pero hace necesario tenerlo en cuenta. Y en general los sistemas normativos, hablo ya ahora sí específicamente de los tributarios, vuelvo a los tributarios, han sido redactados sobre en Argentina, por ejemplo, nuestros sistemas tributarios datan más o menos de la década del 30, ¿no? Que es cuando comienza a regir el impuesto a la renta personal, y bueno, por supuesto con un montón de modificaciones, pero en ese momento, si uno dice, bueno, ¿quiénes escribían las leyes en ese momento? Y las mujeres prácticamente no estaban sentadas en el Congreso, ¿no? Entonces eso es cuando uno dice, bueno, la falta de neutralidad de las leyes tributarias, ¿a qué obedece? Y obedece a que quien ha escrito los regímenes tributarios en general ha sido un hombre, ¿no? Cuando se habla del androcentrismo, ¿no? De nuestros sistemas normativos, se refiere, bueno, a que las leyes en general están escritas por un hombre, ¿no? Por
un cuerpo, digamos, colegiado o legislativo de hombres, y además de determinada condición de hombres, y además uno se pone a pensar, en Argentina, siempre hablo, fueron aplicadas por hombres, ¿no? Porque los ministerios de economía en general fueron hombres, los presidentes han sido hombres, salvo algunas muy contadas excepciones, quienes han dirigido digamos, las administraciones tributarias, salvo dos excepciones muy recientes, han sido hombres. Es decir, la mujer ha estado ausente en todo el ciclo de formación de esas leyes, de aplicación de esas leyes, y me atrevería a decir también, conociendo al Tribunal Fiscal, donde básicamente se interpretan las disposiciones tributarias, también han estado bastante ausentes luego en la interpretación, ¿no? de las leyes. Y eso me parece a mí es la explicación a por qué es que faltan, podemos decir, por qué faltan algunas disposiciones. Creo que ahí está la gran tarea que tiene esto de ver las normas con perspectiva de género, ¿no? Esto de, bueno, leer las normas tributarias, leer la ley de impuesto al valor agregado, leer la ley del impuesto a la renta con esta visión de cuando esa norma se aplique, bueno, si las mujeres van a quedar en la misma situación que en los varones, o directamente lo que no está escrito, ¿no? Lo que antes decía la magistrada, también no se trata solo de quizás de disposiciones que pueden ser tildadas, no sé, patriarcales, porque es verdad, vienen de otra época, vienen de la década del 30, otra concepción, otra idea de los roles asignados, pero todavía hay resabios de esas concepciones en nuestras leyes y producen efectos muy, muy nocivos. Eso a mí me parece que es lo importante para propiciar, ¿no?, la modificación de esas leyes. Yo puedo decir algunos del sistema tributario argentino que son más conocidos. El impuesto a la renta, por ejemplo, nosotros en Argentina, en la ley nacional, los bienes gananciales, ¿no?, los que eran los bienes de la sociedad ganancial, del matrimonio, una palabra, hasta el año 2017 la ley decía que los liquidaba, digamos, los tenía que liquidar en su declaración jurada exclusivamente el marido, ¿no? Es decir, salvo, y ahí venía una serie de excepciones, que la mujer tenía que demostrar fehacientemente que se daban, ¿no? Claro, esto viene de una concepción histórica, culturalmente ya, por supuesto, ya absolutamente abandonada desde lo académico, desde lo teórico, pero no siempre desde la práctica, ¿no? Sigue habiendo. Una veces leen los expedientes o leen los diarios o escuchan el café de la esquina, muchas historias de ese patrón sociocultural, no solamente argentino, posiblemente se dé en otros países, de la mujer alejada de la administración del dinero, porque no sabe, porque es un desastre, porque se gasta todo, porque lo pierde, y el que sabe administrarlo, el que sabe realmente de dinero, y a veces casi que ni tiene que contratar asesores porque nace sabiendo prácticamente, ¿no?, de cuestiones de dinero, es el hombre. Entonces, ¿qué decía nuestra ley de impuesto a las ganancias? Además de que hablaba de marido, pero bueno, eso se fue corrigiendo. En nuestro país se admite los matrimonios entre personas del mismo sexo, entonces ahora ya no habla más de marido, porque no hay dos maridos. Eso se ha ido corrigiendo. Y se corrigió también en ganancias en el año 2017 que la distribución de los bienes gananciales también se hacía entre los cónyuges, varón, mujer, 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 varón, varón, en forma igualitaria. Pero esta misma corrección no se dio, por ejemplo, en el impuesto patrimonial. En Argentina el impuesto patrimonial se llama impuesto sobre los bienes personales, es un impuesto que existe en la década del 90, que pagan las personas humanas de determinado patrimonio, ¿no? Este impuesto que yo les decía que las mujeres rara vez alcanzan, son un porcentaje muy chiquito de mujeres los que llegan a pagar ese impuesto porque no llegan a reunir un patrimonio suficiente, porque no ganan los salarios que hay que ganar, ¿no?, que en general se ganan en las compañías y en los puestos jerárquicos, algo que también mencionó la magistrada. O sea, todo esto acá descartamos, porque además no me olvido que estoy hablando en la Comisión de Igualdad
descartamos que esto no tiene que ver con que la mujer no está educada. La mujer está totalmente sobrerepresentada en los 3 niveles de educación, inclusive en posgrado también, y esto también está medido estadísticamente. Esto tiene que ver con lo que hablaba antes mi colega de los roles, las mayores horas que nadie remunera en el hogar, y sobre todo los roles asignados en los pisos de los techos de cristal y los pisos pegajosos de cemento. Ahora se les están poniendo diferentes nombres. Pero bueno, ese sueldo, que a veces ni siquiera es un sueldo formal, ¿no?, que muchas veces tiene la mujer, bueno, hace que no tenga un patrimonio acorde para ser grabado en impuesto a los bienes personales. Pero nuestra ley de impuestos a los bienes personales en el año 2023 sigue hablando de marido, que, bueno, ahí hay una comunidad que se puede ofender, y sigue hablando también de que que en el caso de una pareja, los tiene que liquidar exclusivamente el marido. Es decir, de nuevo, trata a la mujer, acá en Argentina diríamos como una incapacitada de hecho, como si fuera un menor, como si fuera un menor de edad, a la cual no se le pueden asignar, fiscalmente hablamos, por supuesto, ya puede ser dueña y puede tener dominio de la cuenta bancaria. No se trata esto de comercialmente, de lo que puede o no puede hacer, sino lo que entiende el legislador fiscal, que considera que patrimonialmente es mejor que la mujer no liquide su parte de los bienes gananciales, ¿no? Y eso a mí me parece que es un mensaje horrible hacia la comunidad, me parece que es un insulto hacia la mujer, ¿no?, y que debería ser corregido y posiblemente sea en próximas reformas, ¿no? O esperemos que así sea. Esas son como las disposiciones patriarcales que en este trabajo de ir indagando, seguramente cuando uno mira con ese ojo más agudo, así como a veces en los expedientes, ¿no? Uno puede, yo digo a veces, y dictar buenas sentencias, ¿eh? No estoy hablando ni de la cuestión jurídica ni de la cuestión técnica, estoy hablando de la perspectiva de género también en un expediente. Uno puede sobrevolar, digamos, hacer una lectura jurídica y técnica de las actuaciones y apartando los datos que tienen que ver con las cuestiones de género, o puede involucrarse y ver un poco más quién es esa mujer que, como decía antes la magistrada, aparece como evasora, a pesar de que, no sé, vive en un barrio carenciado, es migrante, es joven, tiene 30 años, tiene 3 hijos, ¿no? Pues todo esto está en las actas, digamos, está en las actuaciones, esto ni siquiera es que hay que adivinar, ¿no? Pero aparece como directora de una sociedad anónima que libró pagos y celebró contratos y retiró de fondos, digamos, movimientos financieros por X millones de pesos, o sea, por sumas dinerarias, y a lo mejor no tiene un historial económico para justificar ni el 1,01% de todo eso, ¿no? Entonces, ¿quién es la verdadera evasora? O si esa mujer ha sido colocada en ese lugar, esa mujer claramente de bajos ingresos, alguien le ha ofrecido, ¿no?, firmar esos papeles y a cambio obviamente de un dinero, para alguien por supuesto no aparecer. Bueno, eso como ahí otras mesías le llaman facturero, acá le llamamos facturas apócrifas, que bueno, es uno de los fenómenos más asociados a la evasión fiscal acá en Argentina. Se han adoptado un montón de medidas, sé que en México también, en relación a la facturación electrónica y a la consulta de comprobantes apócrifas, pero bueno, al menos en el Tribunal Fiscal, gran parte de los expedientes que tenemos a resolver son de empresas con facturación que digamos que la administración duda, ¿no?, de su verdadera legitimidad, de si realmente respalda esa factura un servicio, un gasto, una compra de bienes, o si en realidad es una simulación para generar un gasto o un crédito fiscal, es decir,
solamente para ahuecar o para reducir la obligación tributaria, ¿no? El deber de pago. Bueno, y para todo eso muchas veces se forman verdaderas asociaciones criminales, ¿no? De empresas, y muchas veces, y bueno, nosotros después les voy a dejar la página del Tribunal Fiscal, donde publica sus sentencias. Hemos empezado también a dar promoción, como hace, pues, decía antes, como hace el Tribunal Federal, de las sentencias falta hacer el concurso, todavía no, pero para hacer la difusión de las sentencias con perspectiva de género, bueno, en la que tenemos en cuenta esa, ¿no? ¿Quién es esa mujer que aparece como directora? Y muchas veces surge que son personas vulnerables de barrios, ¿no? De barrios carenciados. A veces, es verdad, son los propios familiares, la hermana, es la esposa, muchas veces las esposas, ¿no? Y acá vulnerables o no tanto, ¿no? Ya hacemos un salto de clase social, entramos en otros patrones socioculturales, en otros estereotipos, ¿no? El de la mujer que no hace nada, pero cuando el marido le dice tenés que ir a firmar, ella tiene que ir a firmar a la notaría o a la escribanía, los papeles que le digan, y a lo mejor son papeles que la van a llevar a una condena de prisión, ¿no? Después de 3 años, a lo mejor son maniobras de evasión, asociaciones ilícitas. Acá en Argentina tenemos un régimen penal tributario con muchos tipos penales, ¿no? Y bueno, eso también se ve en los expedientes. Se ve también algo que decía la magistrada, se ven mujeres con bienes a su nombre que en realidad no detentan, digamos, no son ellas las dueñas. Yo le llamo dueñas en los papeles, y que tampoco, a efectos fiscales, ¿no? Hablando de temas tributarios, tampoco tienen ellas la forma de justificar cómo los han adquirido. Es decir, no tienen ellas los fondos ante una inspección tributaria para decir, bueno, esta casa, este auto, este barco o lo que sea, me lo compré con mi dinero, con un préstamo, porque ellas han sido colocadas al único efecto de ser prestanombres, ¿no? Bueno, ahí también hay un tema fiscal, ¿no? Interesante, en cuanto a quién ha producido ese incremento patrimonial, ¿no? Realmente, si es esa mujer o si es el hombre que la ha colocado en ese lugar, ¿no? En pareja, muchas veces son parejas, muchas veces son otros familiares, el hermano, bueno, eso también tiene efectos fiscales, ¿no? Y se ve en nuestros expedientes, y afortunadamente se empieza a ver en las sentencias también, que eso a mí me parece muy auspicioso, ¿no? La perspectiva de género, que bueno, que México tiene su propio protocolo y tiene mucho para enseñar en el tema. En Argentina no tenemos un protocolo, tenemos muchísima capacitación, y tenemos igual los tratados de derechos humanos, y tenemos la obligación como magistrados o como gente que impartimos justicia. Pero empieza a haber mucha perspectiva de género en la justicia, y no solamente en materia penal o en materia, ¿no? Civil, empieza a haber en otras materias, y eso a mí me parece sumamente interesante, ¿no? En contencioso administrativo, en temas de responsabilidad del Estado, por ejemplo, o en temas tributarios también, ¿no? Esto que yo les comentaba antes, en temas penal tributario, esto de quién es la verdadera evasora, a quién se está condenando, ¿no? A quién se está fijando una pena de prisión por un delito propio de la criminalidad económica, además, ¿no? Que son como el delito de evasión, el contrabando, el lavado de dinero, que son los delitos que mueven ingentes sumas de dinero, además, ¿no? Son los delitos de mucha incidencia monetaria. Y muchas veces aparecen mujeres, ¿no? Como las autoras, y si no hay un aparato judicial atrás, ¿no? Y me refiero a los jueces, pero también me refiero a los fiscales, ¿no? Y las fiscales y a los defensores y a todos los partícipes del sistema judicial, que van avanzando en el proceso, que si no lo hacen con esa idea de, bueno, de quién es esa mujer que se está llevando y por qué se la está llevando en ese proceso. Bueno, también se leen a veces condenas de mujeres que no son las verdaderas autoras, ¿no? De esos delitos. Y bueno, en eso creo que hay mucho, por su gravedad, creo que hay mucho camino para hacer. También cuando hablamos de tributación con perspectiva de género, además de esto de
las disposiciones, yo llamo patriarcales, bueno, porque vienen de otra época y hoy llegan hasta la actualidad, y es como esta que yo les decía, ¿no? De la atribución de los bienes gananciales, por ejemplo, solamente al marido. Creo que un gran desafío también es buscar cuáles son las que no están, ¿no? Esas disposiciones que por esto que antes comentábamos de esta suerte de androcentrismo con que se construyó el edificio del sistema tributario argentino, más allá de sus posteriores, o mexicano, ¿no? Más allá de sus múltiples reformas, porque la política fiscal todo el tiempo se está reformando. Bueno, ¿cuáles son las disposiciones que faltan, ¿no? Que faltan agregar? Desde el feminismo se ha hecho un enorme avance, y lo ha hecho Colombia, lo ha hecho México, lo han hecho en España, lo han hecho Europa, con el tema de los productos de higiene menstrual, ¿no? En Argentina ha habido logros en el sentido sobre todo desde el punto de vista de presupuestos con perspectiva de género, ¿no? De inclusión de partidas presupuestarias. No hay una reducción, no ha habido expresamente una reducción a los productos, no hay una ley, no hay una reforma a agravar en menor medida ese producto en particular, ¿no? Como ha habido por ahí en otros países. Pero digamos que ha tenido mucha consideración el tema de los productos de higiene menstrual en cuanto a por ejemplo, como hizo, ¿no? Colombia, que lo desgravó prácticamente, más allá del efecto que luego tiene en el precio, ¿no? Que es algo que excede un poco ya la cuestión jurídica, ya es un tema económico puramente. Pero yo creo que ese ha sido como o sea, lo digo como algo auspicioso, un verdadero caballito de batalla en estos temas, ¿no? El que ha ido adelante de la columna ha sido el de los productos de higiene menstrual, el tratamiento impositivo especial para un producto que las mujeres prácticamente usan toda la vida y que limita mucho su vida social, laboral y sobre todo al estudiar, ¿no? Y me refiero a mujeres privilegiadas como quien les habla, pero sobre todo la problemática siempre, ¿no? De las mujeres que tienen mucho menos recursos que nosotras. Pero falta, ese no es el único. La otra vez escuchaba una jueza justamente de México, Paula García creo que es, así que yo siempre digo que México también es muy referente en muchos temas, y ella con mucho acierto hablaba de que algo que se está hablando también, que es también los productos al revés, ¿no? En las personas adultas, o sea, en las personas grandes, ¿no? Bueno, yo le contaba a la señora magistrada que me quebré los huesitos en una caída absolutamente doméstica, bueno, que tiene que ver con mi osteoporosis y bueno, con las diferentes problemáticas también de las mujeres, que mucho tiene que ver con nuestra salud, con haber tenido hijos, bueno, con problemáticas muy propias femeninas. Bueno, la cantidad de cosas que he tenido que comprar y remedios, o sea, y todo también un capítulo vinculado a la mujer, luego, por ejemplo, de su periodo, ¿no? De menopausia. Ella, Paula García, hablaba de eso justamente, ¿no? De la cantidad también de productos y de medicamentos que necesita una mujer, que además hoy con una expectativa de vida afortunadamente larguísima, entonces a lo mejor son 30 años, ¿no? De productos necesarios para su salud en esa etapa de la vida, que hasta ahora, bueno, hemos hablado más desde el feminismo, hemos hablado más de las mujeres jóvenes, ¿no? Pero también hay que hablar de estas mujeres, también eso es feminismo, también eso hay que tenerlo en consideración, inclusive también para los incentivos tributarios, ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres que también hay que incluirlas en los incentivos de trabajo, ¿no? De inclusión, de fomento de trabajo, pero también tener en cuenta su situación en cuanto a las dificultades para costear productos que tienen que ver con el cuidado de personas de esa edad, ¿no? Ni que hablar de pañales para personas adultas, bueno, un montón de productos asociados al cuidado y a la salud de esa edad, ¿no? Creo que ahí hay todo un capítulo, y me lo hizo pensarlo otra vez en otro conversatorio, que ahí hay todo un capítulo a desarrollar, ¿no? El otro, creo, el de la higiene menstrual, creo que tiene ya unos pasos recorridos, habrá que ver cuál es la mejor fórmula, en el sentido cuál es la mejor solución,
pero también ahora hay que ocuparse de otros capítulos que tienen que ver con la mujer y con sus necesidades especiales. Por supuesto que en la ley de IVA argentina les puedo decir que hay reducciones de alícuota, por ejemplo, para productos de salud. Les diría que ahí es donde más veo que está la mujer, ¿no? Cuando se habla de salud, de educación, se tiene mucho en consideración, pero no está específicamente tratado, quizás hay que hacer como una especie de más minucioso, ¿no? Un estudio más minucioso de dónde falta incluir aquello que es muy propio de la mujer. Acá en Argentina, por ejemplo, hubo muchos años de discusión jurisprudencial por una interpretación que terminó con una sentencia en la Corte Suprema 10 años después. Y fue muy interesante porque lo que estaba en discusión era una norma, o sea, una disposición una exención de la ley de impuesto a las ganancias que eximía del pago del impuesto a las ganancias a las indemnizaciones laborales. Esto quiere decir, cuando uno perdía su trabajo, cuando le pagaban la indemnización, al ser una indemnización laboral, la propia ley dice a esta persona no le retengas el impuesto a la renta, nosotros le llamamos impuesto a las ganancias, ¿no? Y eso estaba claro, pero no decía nada de las indemnizaciones agravadas o especiales que también tiene nuestra legislación laboral, por ejemplo, cuando una empresa o un empleador despide a una embarazada, ¿no? Que es básicamente el problema que tiene una mujer. Realmente no lo puede tener otra, bueno, podría ser una persona gestante en este momento, hoy sí lo podríamos, en aquel momento la jurisprudencia no se hablaba tanto de personas gestantes, pero fueron 10 años de discusión hasta que la Corte dijo a esas mujeres tampoco les retengan por tratarse una renta fuera del objeto de la ley del gravamen. No puedo decir que está exenta porque realmente en la letra de la ley no está escrita la exención. Pero fueron 10 años de una discusión, es decir, 10 años mientras tanto a las mujeres embarazadas despedidas de sus trabajos se les retuvo el gravamen. Pero yo siempre lo doy por ejemplo, en Argentina hay muchas de esas discusiones, supongo que en todos los países también, que las resuelve en última instancia la Corte Suprema, que es su rol que le corresponde, pero a mí siempre lo tomo como ejemplo de que es un tema que no fue previsto por el legislador, que hubiera bastado que dijera también estarán exentas las indemnizaciones por despido, por embarazo, ¿no? O todas las demás, digamos que nadie lo pensó, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que antes les decía, fue un olvido, fue una torpeza, pero fue básicamente es un claro caso de no tener en cuenta la situación de las mujeres en la legislación específica tributaria, ¿no? Que costó un largo recorrido de jurisprudencia que resuelve la Corte muchos, muchos años después. Afortunadamente lo resuelve y después se corrige, ¿no? Pero de estas historias debe haber varias, debe haber más de una en nuestra legislación y en cada una de las legislaciones, en cada una de las leyes de los impuestos, ¿no? Entonces eso a mí también me parece que es como una tarea muy minuciosa para hacer, pero sumamente interesante, del mismo modo que ver, a mí a veces en Argentina dicen, bueno, van a, no sé, cualquier modificación que hacen de un beneficio tributario, y por supuesto, cuando pienso, bueno, ¿y cuántas mujeres puede aceptar, puede afectar este beneficio? Bueno, muchos de ellos no tienen repercusión prácticamente en las mujeres. Sí, Coa, te escucho, ¿eh? Disculpe, magistrada. Bueno, pero nada más para comentarle primero que sí tiene posibilidad de compartir algún material si lo desea en el menú. Sí, no te preocupes. Y también que tenemos algunas preguntas del público que quisiera, como me había comentado originalmente, que quería que fuera más una conversación, ¿no? Entonces me gustaría aprovechar este momento para poder comentarle algunas. Mucho mejor. La primera pregunta es si usted pudiera compartirnos alguna sentencia en materia fiscal dentro de la adscripción en la que se encuentra usted actualmente, en la que se haya aplicado la perspectiva de género y que le parezca destacable. Sí, no sé si lo puedo compartir por aquí. Nosotros en el tribunal dictamos hace una colega mía del tribunal, se llama Laura Guzmán. Este era un caso en los factureros, con la facturación apócrifas, ¿no? Que fue
que fue detectar quién era realmente la proveedora de esos servicios que aparecía facturando, ¿no? Servicios y los comprobantes que eran, bueno, que no eran legítimos, ¿no? Y ahí ella hizo un voto muy, muy interesante en relación a la aplicación de la perspectiva de género a esas proveedoras que en realidad no habían sido las reales proveedoras, no habían prestado un servicio y no habían vendido bienes, y que por ende no se podía no se podía hacer lugar, ¿no? a la defensa del contribuyente en ese sentido. Y después yo creo que hay un rol de los que imparten justicia, también de resaltar esos patrones socioculturales que han, en cierta medida, discriminado o han naturalizado. Yo utilizo más la palabra naturalizado porque no creo que aquí haya alguien malo detrás, ¿no? Sino que esto es un poco costumbres que se han naturalizado en el tiempo, pero son las que han colocado, o las que colocan y las que mantienen esa situación de desigualdad. Una es esta que yo les comentaba antes de bienes a nombres de mujeres que luego en el divorcio, ¿no? Cuando llega el momento del divorcio, esto sujeto a los expedientes, bueno, ahí se hace la verdadera atribución patrimonial, ¿no? Donde prácticamente, eso es bastante común también, ¿no? Donde la mujer dice, bueno, nada de esto es mío, todo esto que aparece formalmente cuando estábamos casados, luego en el divorcio se hace, se hace la verdadera división y nada de eso era de ella. Bueno, eso a veces se ve en los expedientes, ¿no? Como una costumbre. Esto también de colocar a hijos, a hijas y familiares. Interesante en un fallo también de una sentencia reciente de una provincia de Córdoba. Acá es una sentencia penal esa, o sea, por un delito de asociación ilícita. También se ve ahí, por ejemplo, un padre que emancipa a sus hijas, ¿no? Recién egresadas del colegio secundario y las emancipa, es decir, legalmente, ¿no? Las emancipa a pesar de ser menores, para que asuman, esto dice la sentencia, ¿no? Para que asuman como presidentas de sociedades anónimas que son luego condenadas en este delito de organización fiscal ilícita, ¿no? O sea, un grupo de empresas que se organiza o se juntan o se asocian para delinquir. Yo creo que por mi parte lo que nosotros podemos hacer en la sentencia, o lo que intento, es esto de destacar esas malas costumbres, para llamarlo de alguna manera, de involucrar a otras personas diferentes, que muchas veces son mujeres, o colocar bienes a nombre de otras personas, que muchas veces son mujeres, o utilizar personas vulnerables, ¿no? A veces es a cambio de dinero, a veces es a cambio de prestarles una vivienda, esto todo por declaraciones que surgen del expediente, ¿no? O por promesas de otras cosas. Y creo que eso es algo que, como ahora las sentencias son transparentes y se leen en portales públicos, y bueno, con la idea de que esos, también haya cierta corrección como sociedad, ¿no? O sea, que no sea solo para esas partes, sino que otras partes que también la lean. Es decir, que haya como una suerte de que todos contribuyamos también a que eso... porque en muchos casos son causales de violencia económica, ¿no? Nosotros en Argentina la violencia económica está tipificada como un supuesto de violencia, y eso a mí me parece también importante destacar, ¿no? Una mujer que es obligada a aparecer de determinada manera o a firmar papeles, como este caso que le decía de las hijas, ¿no? En relación a un padre dominante, un padre que las mantenía, un padre bueno, que ellas obedecían, por ejemplo. Bueno, en esa sentencia, por ejemplo, se califica como violencia económica inclusive, ¿no? Porque, así que eso también a mí me parece interesante destacar, ¿no? Como cuáles son esas costumbres que en el plano de las empresas familiares, que bueno, que tendríamos que entre todos ir corrigiendo, ¿no? Y cuando digo entre todos también me refiero a los profesionales, ¿no? A los escribanos, a los abogados, como que hay cosas que ya no deberíamos hacer más como sociedad, ¿no? A eso me refiero. Muchas son delitos, pero como sociedad deberíamos ir corrigiéndolas, ¿no? Así que sí,
Te escucho, ¿no? Perdón, doctora. Otra de las preguntas que nos hacen aquí, Ileana Hidalgo, ¿cuáles serían para usted los principios rectores que debe contener un ordenamiento neutral en materia tributaria? Bueno, un ordenamiento neutral para mí sería un ordenamiento que contemple, por ejemplo, qué beneficios dentro de los beneficios, que es el gasto, ¿no? El gasto tributario. Cuando a mí a veces me pasa que cuando leo el largo listado de exenciones, por ejemplo, en el impuesto a la renta que hay en Argentina, que hay algunas exenciones que son históricas, hay exenciones subjetivas, hay objetivas, como 30 exenciones, es decir, hay exenciones fuera de esa ley también, ¿no? Porque hay regímenes de promoción. Bueno, yo hay muchas que leo y digo, bueno, esta exención, porque, por ejemplo, acá, de nuevo, por lo mismo, yo creo que no hay una situación de culturalmente las mujeres no invierten sus ahorros, pero bueno, hay estudios que sí lo dicen, pero la verdad es que todas las exenciones que tienen que ver, o beneficios que tienen que ver, por ejemplo, con la renta financiera, con la compraventa de bonos, con invertir en bolsa, por diferentes razones, algunas de ellas puede ser por la diferente aversión que tenga la mujer patrimonialmente hacia el riesgo, no lo sé, no lo sé. Pero básicamente porque la mujer no tiene muchas veces disponibilidad de dinero en su cartera para destinar, ¿no? A hacer una inversión en la bolsa, o para comprar bonos, o para... Entonces, bueno, eso por dar un caso, ¿no? Y yo creo que de lo que se trata es de ver, bueno, cuáles son sí las exenciones o los beneficios o los tratamientos tributarios que debería requerir la inclusión de la mujer dentro de los textos tributarios. En este caso, la indemnización por despido por embarazo es para mí un caso, no se trata, bueno, sí, es una exención, es un beneficio, sí, porque la exención es un beneficio, pero bueno, fíjense que yo me atrevería a decir que fue una omisión del legislador, porque realmente así lo resolvió la Corte también, ¿no? Se resolvió a favor de la contribuyente que planteó, ¿no? Y llegó el planteo hasta ese tribunal. Pero creo que la neutralidad se da en la inclusión de la mujer en los textos normativos. El principal creo que es el IVA, porque es ahí donde la mujer está sobrerepresentada como contribuyente, y creo que es el más difícil de lograr, pero también creo que hay que buscar las maneras de que la mujer acceda con mayor facilidad al mercado laboral. Acá en Argentina se han dictado varios regímenes de promoción, por ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento, que es un área donde las mujeres, como se trata mucho de tecnología, y áreas donde las mujeres no tienen representación histórica y cultural. Ahora en las facultades, por supuesto, que hay muchísimas más mujeres estudiando, pero hablo de otras generaciones. Bueno, ahí, por ejemplo, hay beneficios, o sea, es una ley con beneficios, pero además si la contratación, por ejemplo, si el puesto, ¿no? O el empleo se otorga a una mujer, ahí el legislador da un beneficio adicional, ¿no? Entonces, con la idea que quien invierte en ese régimen, cuando vaya a contratar a una persona, una ingeniera, por ejemplo, o no, a otro puesto, opte por contratar a una mujer para ese lugar, capacitada, educada, del mismo modo, por supuesto, que un hombre, esto está de más decirlo, o sea, idónea para ese puesto, porque va a tener un beneficio fiscal mayor como empresario, ¿no? O sea, como empresariado. El beneficiado es el empresariado, pero quien goza, quien se ve realmente favorecida por ese régimen es la mujer. Y esos regímenes hay, bueno, en este concreto Economía del Conocimiento, hay en algunas provincias del norte también, tienen mayores beneficios a la contratación de mujeres, porque son provincias donde la mujer hace aportes esenciales a la economía productiva, como decía la magistrada antes, y no está reconocida, de nuevo, histórica y culturalmente, ¿no? La mujer está más reservada a un ámbito doméstico, no remunerado, y por ende está más en dificultades también, ¿no? Para progresar y hacer su plan de vida. O sea, Argentina ha tratado de establecer algunos mecanismos, pero bueno, creo que se trata de encontrar esos
esos lugares donde se puede promover y no dar por sentado lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que esa suerte de igualdad abstracta, o decir, bueno, sanciono un régimen de promoción de la actividad X, y que con eso basta para que varones, mujeres, por igual accedan a esos beneficios. A lo mejor no, a lo mejor hay que sentarse 5 minutos más y ver de qué manera la mujer realmente accede al goce de esos beneficios también, ¿no? Yo creo que se trata de eso. No, no es nada fácil, no es nada fácil, pero para eso también están las acciones positivas, ¿no? Justamente para esto, para reconocer y habilitar al legislador a dictar este tipo de disposiciones. Sí, doctora, tenemos otra pregunta. ¿Usted considera que deberían incluir los órganos de impartición de justicia normatividad relacionada con la obligación de realizar sentencias enfocadas a la tributación con perspectiva de género? Yo mucho me temo que aunque esté la obligación por escrito, quien no cree y quien no comparte, quien no vive esta necesidad, y lo digo un poco por charlas con colegas, siempre pienso que en algún momento van a llegar a este mismo. Yo, por supuesto, mucho en conversaciones comparto y con colegas de ambos sexos, pero no me parece que ponerlo por escrito vaya a cambiar quien esté cerrado, ¿no?, a reconocer esto. Me parece que es un músculo que se ejercita, ¿no? Es como les decía antes, que uno puede sobrevolar los expedientes sin estos anteojos de género, o puede, además de ver la cuestión técnica, nosotros en el tribunal también vemos temas muy técnicos, sí, técnicos jurídicos, donde quizás en principio no importa mucho quién hace la operación, pero muchas veces son los propios expedientes los que gritan esas desigualdades o los que muestran esas desigualdades. Nosotros vemos balances, vemos contratos, vemos, ¿no? En Argentina es muy típico, por ejemplo, en una empresa familiar, o sea, no en una empresa corporativa grande, sino que el hombre trabaja y la mujer colabora, ¿no? Y como una práctica, ¿no? Y entonces ella nunca ha cobrado un dividendo, no cobra honorarios, no retira dividendos. Entonces es una mujer, pero se levantó a las 8 de la mañana, fue a trabajar a la fábrica, volvió a las 5, pero esa mujer no tiene obra social, no tiene protección del Estado, no va a tener una jubilación porque no estuvo aportando, no estuvo... ¿no? Ella colabora y él trabaja. Eso, por ejemplo, me parece que es una mala costumbre esa. No creo que sea una persona mala ni ella sea tonta, son costumbres, ¿no? Y eso creo que es lo que de a poco vamos cambiando entre todos y entre todas. Y creo que el rol de las personas que lo vemos en los expedientes, que no lo vemos una vez, lo vemos reiterado muchas veces, lo podemos poner por escrito, lo podemos explicar de una manera tal que otros también lo vean, que eso no estuvo bien, o por lo menos que no generó un buen efecto, ¿no? Bueno, creo que en ese rol es esencial, ¿no? La perspectiva de género, ¿no? Perdón, doctora, sí. Tenemos otra pregunta, es si considera usted conveniente incorporar a los ordenamientos o disposiciones tributarias reglas respecto al rol que juegan las deducciones por cargas de familia. Bueno, ahí también en cargas de familia, no sé cómo se les denomina en México, pero a mí me parece que esa también es una disposición que por supuesto viene de una época ancestral ya, y también está un poco recargada en su denominación, porque claro, cargas de familia, por ejemplo, la ley de impuesto a la renta argentina es una deducción que se hace de los cónyuges y de los hijos, ¿no? Es un poco más alta del cónyuge y un poco más baja la de los hijos e hijas. Y es una deducción que se practica de la base imponible del gravamen respecto de personas que o no tienen ingresos, o sea, ¿a quién puedo yo deducirme como una carga de familia?
a una persona que no tiene ingresos o que tiene ingresos por debajo de un monto que establece la propia ley, que cada tanto actualiza, ¿no? Son montos que se van actualizando, pero son montos bajos. La idea que está subyacente es que no es un monto que permita la subsistencia de esa persona. Entonces yo estuve contribuyendo a la subsistencia de esa persona, me puedo deducir lo que fue el costo, porque no fue para generar una ganancia. En la filosofía de la ley del impuesto a los réditos, a las ganancias, a las rentas de la década del 30 traída hasta el año 2023. En Argentina, en el año 2020, la FIP dio a conocer un poco también con esto, cuando hablamos de género, es muy importante todo lo que tenga que ver con la información. Y entonces una información relevante que se dio a conocer fue que de las declaraciones juradas del año 2020, quienes habían hecho la deducción de cargas de familia, de cónyuges, ¿no? La de hijos también habían sido mayoritariamente los hombres, pero a mí me interesa más destacar que quienes habían sido quienes habían deducido en esas declaraciones juradas, habían sido el 92% eran hombres que habían deducido a mujeres, ¿no? Es decir, que es una deducción claramente que hace un esposo, un hombre, de una mujer que está a su cargo. Y esa mujer que está a su cargo, que es una carga, según la ley, es una carga de familia, es porque es una mujer que no trabaja, es una mujer que trabaja en negro, y por ende en los sistemas no aparece ninguna remuneración que impida la deducción. Es una mujer que trabaja por menos horas, con lo cual gana poco. Pero en cualquier caso eso, más allá de la discusión si la deducción está bien o está mal, digamos, si la deducción de la carga de familia, lo que está claro es que no se le puede llamar carga, ¿no? En el sentido de peso, habría que llamarlo de una manera un poco más elegante, para decirlo de alguna forma, porque nunca esa mujer ama de casa, o esa mujer con menos ingresos, o esa mujer que está en la casa, puede ser, ¿no? Ese 8% que no dedujo, puede ser una carga, en el sentido que se utiliza terminológicamente en la norma, pero yo creo que tiene cierta carga justamente, ¿no? Tiene cierta carga. Y a mí esto me parece importante, sobre todo en el contexto actual, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en próximos meses, a partir de un pedido que hizo Argentina y otro país más, que no me acuerdo cuál es ahora, por hacer una definición, algo que va a ser bien interesante, va a definir los alcances del derecho al cuidado, ¿no? Como un derecho humano. Argentina es una presentación donde le pide a la Corte que diga qué comprende el derecho al cuidado, ¿no? Y a mí me parece súper interesante lo que puede hacer la Corte. Ahora mismo está abierto el plazo para hacer presentaciones como amicus curiae, es decir, una suerte de amicus curiae, digamos, está la Corte recibiendo opiniones al respecto en relación al pronunciamiento que tiene que dar. Porque, claro, en general los cuidados estadísticamente están a cargo de las mujeres en horas, en costos, de personas adultas, de personas con discapacidad, y de niños y niñas, por supuesto, ya tiene medido. Y este derecho humano, según la Corte Interamericana, al cuidado, que hoy además, como decía la magistrada, tiene inclusive un porcentaje de representación hasta en el PBI, ¿no? Nosotros le denominamos el PBI. Bueno, tiene su impacto también tributario, ¿no? O sea, en el sentido de que va a requerir presupuestos con perspectiva de género, ¿no? Ese derecho a cuidado que va a implicar que el Estado se involucre, por supuesto, en la construcción en obras vinculadas a lugares de cuidado, justamente, ¿no? De chicos o de personas mayores, ¿no? Guarderías, centros maternales, infantiles, ¿no? O sea, claramente tiene un impacto directo, como mínimo, en los presupuestos, ¿no? Va a haber, sí o sí va a haber que tener partidas presupuestarias para afrontar ese. Esto es como los derechos tienen costos, ¿no? Va a haber costos asociados al reconocimiento de ese derecho que posiblemente se vean representados en los presupuestos. Bueno, tributariamente también, ¿no? Antes hablábamos del IVA, estos productos muy vinculados al cuidado de personas mayores también, ¿no? De
de personas mayores y también de mujeres, ¿no? Esto que les decía, tener en cuenta inclusive la situación de las mujeres con su menopausia y sus diferentes efectos asociados y cuidados asociados a eso, ¿no? En la salud. Así que también me parece bien interesante cómo quedó tan fuera de época, ¿no? Esa terminología de carga de familia, que cuantitativamente, por lo menos en Argentina, la carga es una mujer, o sea, quien deduce es un varón, deduce a una mujer. Y bueno, hay que cambiarle el nombre, pero para empezar a hablar hay que cambiarle el nombre, ¿no? Después la deducción, no sé, ya es un tema más de técnica, pero a mí me parece que ahí también es algo que la ley tiene que ayornarse, ¿no? A todo lo que está pasando. Eso es bien interesante también. Y algo que también me parece interesante, vinculado a esto también, es en esta tarea de buscar los sesgos, ¿no? Lo que se llaman los sesgos de género, por supuesto sesgos negativos de género, que pueden mantener esta naturalización de la desigualdad o de la posible desigualdad de las mujeres, sea porque las disposiciones sean patriarcales, sea porque faltan disposiciones concretas, que es una tarea bastante difícil, pero que se va haciendo, y la van haciendo varios países a la misma vez. Creo que eso es un fenómeno sumamente interesante en la región, ¿no? A mí, por ejemplo, también me parece que hay una norma, bueno, yo dediqué mucho mis estudios doctorales al tema del secreto fiscal, investigando sobre el tema, que lo hice mucho en México también, porque México tenía bastantes antecedentes en relación al tema, dentro de los pocos que había. Y también si uno analiza el secreto fiscal con esta idea de género, ¿no? También la puede hacer una suerte de... Le puede encontrar un sesgo también, ¿no? Porque el secreto fiscal, tanto en nuestra legislación como en la de ustedes, es una disposición que es un beneficio, ¿no? O sea, la ley reconoce un derecho a los contribuyentes que sus declaraciones juradas, cuando las presenten, van a ser secretas. Nosotros, ustedes también, supongo, nosotros en el Tribunal Fiscal tenemos deber de guardar secreto fiscal, digamos, pero básicamente es a quien declara sus impuestos ante la administración. La administración tiene el deber de guardar el secreto y no compartirlo con terceros, ¿no? Para que declare con confianza y para que declare bien, básicamente, ¿no? Y ese contribuyente también, estadísticamente, es un varón, ¿no? Por esto, en Argentina, ese es un derecho, sea que se lo califique como un derecho muy vinculado al derecho a la intimidad, sea que se lo califique como un beneficio, hay doctrina para todos los gustos, pero es un beneficio que, según las estadísticas, corresponde más a un hombre que a una mujer, porque las mujeres somos menos contribuyentes. Por esto que les decía antes, ¿no? Somos muy contribuyentes del impuesto al valor agregado, eso sí, pero somos en Argentina muy poco contribuyentes del impuesto a la renta y del impuesto sobre los bienes personales, sobre los bienes patrimoniales. Así que básicamente el beneficiado es un varón, ¿no? Y bueno, como Argentina, México también tiene excepciones al secreto fiscal vinculados a los juicios familiares. En Argentina la excepción es una excepción que viene casi desde su origen, del año 35, o del año 35 es la que está para los juicios penales. Del año 72, no tan vieja, es para los juicios de familia, que es en general en los divorcios, ¿no? No sé cuál es la experiencia en México, pero en Argentina el levantamiento del secreto fiscal se da en los juicios familiares, básicamente en los juicios de divorcio, que tienen que ver con el reconocimiento de la cuota alimentaria, creo que ustedes le llaman pensión alimenticia, ¿no? En la ley, o en la distribución de la masa de bienes gananciales entre esa comunidad, que ya no es más una comunidad, y tiene que dividirse lo que han sido los bienes de la comunidad, ¿no? Y a este divorcio, si bien existe la excepción, es una excepción que hoy también, bueno, si uno la interpreta muy linealmente y sin esta idea de buscar la visión de género por detrás, y puede terminar muy desfavorecida la mujer, ¿no? Pues no siempre los bienes están a nombre de las personas, a veces están a nombre de sociedades, a veces están a nombre de testaferros, a veces están a nombre de estructuras.
Y entonces acá en Argentina al menos se da el fenómeno que las mujeres en los divorcios muchas veces no cuentan con la información porque no se han ellos ocupado, ¿no?, de la administración de los bienes de la sociedad conyugal. Ellas se han dedicado a las tareas de cuidado, ¿no? Ellas han reservado, aun cuando hayan salido a trabajar, muchas veces no han estado ellas en contacto, ¿no?, con esa administración a veces de sus propios bienes que han llevado por herencia, bienes que han ganado con sus salarios, o los bienes que han sido comprados con la comunidad conyugal. Entonces ahí también los sesgos de género también hay que buscarlos a veces en las disposiciones procesales, no solamente en las disposiciones sustantivas, ¿no? Y ahí la tarea se hace más farragosa todavía, ¿no? Pero bueno, creo que hay mucho camino para recorrer ahí. Me alegra saber que cada vez somos más, al menos, y más en cada país también, ¿no? Creo que despierta mucho interés, porque hay, como decíamos al principio, hay una idea también de justicia atrás de esto, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de las mujeres y de derechos humanos. Acá en Argentina hay una sentencia muy interesante de días pasados, y si querés con esto te cedo de nuevo la palabra, y si necesitas hacer el cierre cuando tú digas, de una causa de secreto fiscal, justamente un juzgado civil, no estoy hablando de causas de mi tribunal, donde estos temas no los tocamos, porque es un tribunal técnico, jurídico, una magistratura técnica, pero una mujer en un pleito de un familiar por una cuota alimentaria, ¿no?, la fijación, digamos, del importe de la pensión alimenticia, donde alega, ¿no?, que los bienes están a nombre de sociedades, ¿no?, los bienes de quien es el alimentante de sus hijos están a nombre de sociedades. Y bueno, ya por eso solo, en general acá la administración tributaria deniega el levantamiento de secreto fiscal, ¿no?, por no estar a nombre propio de esa persona demandada en el juicio. Sin embargo, lo que me parece interesante destacar es que en ese caso, los jueces, haciendo una suerte de interpretación más, a mí me gusta llamar más democrática también, o más amplia, más garantista también de estas disposiciones, sin mucha visión de género, lo que hicieron fue admitir la apertura de la información, es decir, que se trajera al juicio la información de esa persona que estaba siendo demandada, pero por aplicación del Tratado de la Convención de los Derechos del Niño. O sea, no tanto por la normativa de la ley tributaria, sino que dijo, bueno, en este pleito hay niños, en realidad eran 2 niñas, para ser más específica, 2 menores de edad. A estas niñas hay que alimentarlas, hay que vestirlas, hay que llevarlas a pasear, hay que educarlas, comprar los regalos de cumpleaños y esparcimiento, todos los derechos, ¿no?, reconocidos en un tratado de derechos humanos. Y fue eso lo que fue la llave que lo habilitó para decir, para levantar el secreto fiscal. Y eso me parece que es una visión diferente, ¿no? Ya no es no porque no, fue un sí porque también hay tratados de derechos humanos, y bueno, también hay tratados de derechos humanos que protegen los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, ¿no? Ahí se abre todo un espectro también, y no nos ceñimos al Código Tributario, a la ley tributaria fiscal que dice no porque no, ¿no? Así que bueno, creo que de a poco cada uno va contribuyendo un poco, va agregando su granito a esto, a veces sin querer, pero de a poco se va construyendo esto. Y eso es un proceso que yo agradezco poder ser testigo, ¿no? Y poder leerlo y poder vivirlo de alguna forma. Claro, doctora, y también participar con sus sentencias y pues su participación en muchos foros como este. Pues, sí, me invitan. Yo le quiero agradecer muchísimo a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género su asistencia a este evento. Para nosotros es un gusto, y me voy a permitir compartirle el reconocimiento que le proporcionamos a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues por participar en esta conferencia. Esperemos pues que estoy tratando de compartirlo, por eso estoy yo aquí un poquito complicada, porque
me cuesta de pronto trabajo No, dar aquí el documento, pero pues estamos muy, muy contentas de que participe con nosotras, con nosotros aquí en la comisión. Esperamos que pues tenerla pronto y pues esperemos que pues nos siga acompañando. Aquí está el reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Lo voy a buscar personalmente. Y se lo vamos a hacer llegar, por supuesto que sí, doctora. Y pues, si gusta regalarnos un comentario final para concluir con el evento y poder despedirnos de las personas que nos acompañan. También olvidé hace un momento mencionar a las personas que nos acompañan como intérpretes de lengua de señas mexicana, que es Dalia Solís Montes de Oca y Eduardo Daniel Mayor Ortega, quienes les agradecemos que nos acompañen aquí en la interpretación de este evento. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias Coat, gracias magistrada, gracias a todos los que estuvieron escuchando. Espero que sea un primer conversatorio de varios más que luego vendrán. No dudo que muchas cabezas pensando van a agregar nuevos temas a este listado que un poquito hemos tratado de trazar, con muchos pendientes para seguir indagando, porque he hablado de impuestos nacionales, pero acá todavía hay una tarea para empezar a hacer en los impuestos provinciales. Argentina tiene un sistema federal tributario, así que cada provincia tiene su propio código, cada estado tiene su código tributario, también legislaciones, sus impuestos, sus tasas y sus contribuciones. Así que ahí también hay una linda tarea para hacer y supongo que se repite esta experiencia también en México y en otros países. Así que la agradecida soy yo por la escucha, por la invitación y bueno, y espero estar pronto por allí visitándolos también. Muchas gracias a todos de la comisión también, un gusto. Muchas gracias. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa agradece su asistencia a esta conferencia de tributación fiscal con perspectiva de género y les invita a seguir participando en las actividades de capacitación y difusión de la Comisión para la Igualdad de Género. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto.